Habíamos hablado de que, al igual que con la demanda, había un protocolo de contestación a la demanda, había una relación jurídica sustancial, había una relación jurídica procesal, y de ahí, de cada acto jurídico, íbamos a revisar el inicio, el desarrollo, la modificación y la extinción, ¿no? Y de ahí vamos a sacar las excepciones sustantivas. Y respecto a la relación jurídica procesal, al analizar los presupuestos procesales, vamos a derivar las excepciones procesales. Y les dije que no todos los presupuestos procesales, que hay más excepciones procesales eh, que presupuestos procesales. Hay más, ¿no? Vimos el artículo del Código Nacional que establece las excepciones procesales. Vimos los elementos constitutivos, los tipos de acción y nos quedamos en que se tenía que contestar el problema jurídico. Ustedes, el demandado en este asunto es Pedro. Eh, la misma pregunta que se hizo Pedro es la misma pregunta que se hizo Juan Carlos, es la misma pregunta que se hace Pedro. El señor Juan Carlos tiene derecho a demandar la nulidad absoluta de la primera y segunda compraventas. Pues el demandado, Pedro, pues tendría que analizar el no y justificarlo. No por la existencia de un tercero adquirente de buena fe en términos del artículo 3009, ¿no? 3009 del Código Civil. Entonces, y no solo eso, sino gracias, Pedro, pues va a alegar que hay un objeto y que hay un consentimiento, ¿no? Y va a alegar que le compró al titular registral, va a alegar en cuanto al objeto, que el objeto era el inmueble y que pagó el precio, ¿no? La segunda interrogante va a decir que si el señor Pedro tiene derecho a oponer la excepción de tercero registrada de buena fe, sí, ¿no? Porque el 2270 habla de la venta de cosa ajena, pero debiéndose tener en cuenta el título relativo al registro público para los adquirientes de buena fe, ¿no? El 3008 dice que la inscripción de los actos o contratos tiene efectos declarativos, por lo tanto no convalida los actos o contratos que sean nulo, ni protege derechos inscritos cuya causa de nulidad resulte claramente. Sin embargo, el 3009 protege, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los actos o contratos que se otorguen o celebren por personas que en el registro aparezcan con derecho a ello. Yo le compré a quien aparece en el registro público, no se invalidarán en perjuicio de tercero de buena fe una vez inscritos, aunque después se anule o resuelve el derecho de sus titulares. No se aplicará al último adquirente cuya adquisición se haya efectuado con violación a disposiciones prohibitivas o de orden público. La buena fe siempre se presume, quien alegue lo contrario tendrá la carga de la prueba. Entonces, Pedro tiene una presunción legal a su favor de actuar de buena fe, ¿no?
Entonces, legalmente es posible destruir la excepción del tercero registral si Pedro, pero siempre y cuando actúe, Juan Carlos demuestre que Pedro actuó de mala fe y que la compraventa viola disposiciones prohibitivas y de orden público, ¿no? Pedro tiene derecho a poner la excepción de prescripción adquisitiva. Bueno, la posición adquirida por medio de la comisión de un delito se tendrá en cuenta para la prescripción, a pesar de que haya extinguida la pena. Sin embargo, Pedro ha tenido la posesión pública en concepto de propietario, continua, ¿no? Pacífica y por más de 5 años. Entonces, Pedro tiene la posibilidad de poner la excepción de prescripción adquisitiva, aun y cuando su derecho de propiedad derivado del contrato se anule. Entonces, ¿ya han entrado alguien de los demandados o nadie? ¿No? ¿No ha entrado nadie de los demandados? Bueno, bueno. Pues si entra alguien de los demandados, avisen, ¿no? Para que puedan ellos explicar cómo contestaron la demanda. Entonces, ya que tenemos el protocolo, vamos a contestar la demanda. Yo les recomiendo, lo que yo hago es transcribo o pongo a transcribir toda la demanda y de ahí voy contestando todo. La pongo a transcribir. Esta es una transcripción de la demanda. Velázquez Juan Carlos, otros, juicio ordinario, y vamos a ponerle expediente 35-2025, ¿no? Señor juez primero de proceso oral civil en la Ciudad de México, aquí ya va a tener un juzgado, y aquí Pedro Reyes, por mi propio derecho, por personalidad que le pido me reconozca dentro de este juicio, ante usted comparezco y expongo, y aquí el tema es que tenemos que contestar en términos del 241 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El 241 dice: la contestación a la demanda deberá cumplir con los siguientes requisitos: presentarse ante la autoridad jurisdiccional que lo emplazó, nombre, denominación o razón social de la parte demandada o de quien actúe en su representación, domicilio para ir a recibir notificaciones, número telefónico, dirección de correo electrónico, revelar si pertenece a un grupo social en situación de vulnerabilidad y acreditarlo, y en su caso solicitar el apoyo especial a que se refiere el 141. Se fijan que, tratándose de la demanda, no le pide acreditar estar en un grupo social en el estado de vulnerabilidad, y al demandado sí le pide acreditarlo. Ahí hay una diferencia, También hay ¿no? una contradicción porque a lo mejor y también puede ser una persona vulnerable, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, entonces, aquí
Señalo como domicilio proyecto el ubicado en Lares, número 235, Colonia Alpes, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 11,000 en esta Ciudad de México, y el número celular 55 67 89 00. Y el correo electrónico pedro.reyes@gmail.com, y manifiesto que el suscrito no pertenece a un grupo social en situación de vulnerabilidad. Después, igual, en términos del 215, 235 y 2 fracción 30, tenemos que autorizar abogados, ¿no? 215, ya lo habíamos visto. Del 215 ya lo habíamos visto, que dice que las partes podrán autorizar a varias personas intervenir en representación en todas las etapas, segunda instancia, ejecución, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial, incluyéndole absorber y articular posiciones, y que estas personas deben estar autorizadas para ejercer la profesión de abogado, exhibir su cédula profesional, la carta de pasante, ¿no? Y el 216, que las partes podrán autorizar a personas solamente para ir a recibir notificaciones e imponerse de los autos, aunque no tengan cédula, ¿no? Ellos no van a poder promover. Entonces, pues aquí, con fundamento en el 215 del Código Nacional de Procedimientos Familiares, signo persona urbana autorizada, al licenciado en Derecho, Saúl Gutiérrez, quien es titular de la cédula 000221224. Expedida por la Dirección General de Profesiones, con fundamento en el 216, párrafo segundo, autoriza únicamente para ir notificaciones, documentos y valores, así como revisar el expediente, a Celia Pérez, ¿no? Entonces, aquí el demando el cumplimiento, pues nada más a Pedro Reyes, ¿no? Pedro Reyes, pretensiones. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es en el 241, dice, en nombre de la persona designada representante autorizada, contestarán categóricamente cada uno de los hechos en que la parte actora funde su pretensión, aceptándolos, negándolos o manifestando bajo protesta de decir verdad que los desconoce, apercibido que en caso de no hacerlo o de evadir su respuesta, se tendrán por cierto los hechos expresados por la parte actora, salvo prueba en contrario. Aquí hay una diferencia con el código eh, en relación al Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México, porque lo que nos enseñaban en teoría general del proceso era que se contestaba: lo acepto, lo afirmo, lo niego o lo ignoro por no ser propio. Aquí ya no, aquí ya cambió. Aquí tienes que contestar: lo acepto, lo niego o manifiesto bajo protesta de decir verdad
que lo desconozco. Si no haces eso, se tendrán por hechos expresados, por cierto, los hechos expresados por la parte actora. ¿Sí? Entonces, miren, lo que tenemos que hacer que usted declare la nulidad absoluta y o inexistencia del contrato de compraventa que aparece celebrado entre el señor Saúl Hernández y el suscrito el 15 de mayo de 2020 por falta de consentimiento y objeto. Me opongo a que usted declare la nulidad con base en la contestación a los hechos, al capítulo de derecho, las excepciones y defensas que opongo, así como pruebas que ofrezco. Entonces, aquí me opongo. Que usted declare la nulidad absoluta e inexistencia del contrato de compraventa que aparece celebrado entre el señor Saúl Hernández y Pedro Reyes el 15 de julio por falta de objeto. Igual, me opongo a que usted haga esa declaración con base en la contestación a los hechos, al capítulo de derecho, las excepciones y defensas, así como las pruebas que ofrece. Que usted declare que el señor Saúl y Pedro actuaron de mala fe en la celebración del contrato. Me opongo a que usted declare que el señor Saúl Hernández Pérez Reyes actuaron de mala fe con base en la contestación a los hechos, al capítulo de derecho y a las excepciones, así como las pruebas. Que usted declare que la compraventa celebrada entre el señor Saúl y Pedro viola normas prohibitivas y de orden público. Me opongo a que usted declare con base en la contestación a los hechos igual. Aquí nada más nos oponemos. Que usted declare que se retrotraen las cosas al estado en que se encontraban. Igual me opongo que usted declare con base en las excepciones, capítulo de hechos, capítulo de derecho, pruebas, excepciones y defensas. Que usted ordene al señor Pedro Reyes a desocupar y entregar al suscrito el inmueble objeto de este juicio. Me opongo a que usted condene al señor Pedro, o le pueden poner al suscrito, a desocupar y entregar al suscrito al actor con base en la contestación. Que usted condene al señor Pedro a pagarme los daños y perjuicios relacionados con la posesión. Me opongo a que usted condene o que usted me condene a pagar al actor los daños y perjuicios con base en las excepciones y defensas. Hechos. Que usted declare la nulidad absoluta de la escritura por carecer de... Me opongo
a que usted con base que usted declare la nulidad absoluta de la escritura del protocolo del Estado de México. Me opongo a que usted declare igual. Que usted declare la nulidad absoluta de la inscripción. Me opongo a que usted declare con base, Salud, profe. gracias, Salud. gracias, con base, aquí nada más se opone que usted declare la nulidad absoluta del contrato de arrendamiento. Me opongo a que usted declare la nulidad absoluta del contrato de arrendamiento con base en la contestación a los hechos. Capítulo de Derecho, excepciones. Me opongo a que usted condene, a que usted me condene a pagar al actor los gastos y costas que este juicio origine. Luego, ya vimos el 241 que tenemos que aceptar, negar o manifestar bajo protesta, decir verdad que los desconocemos. Contestación, Una pregunta, profe. sí, En este caso que se está contestando a la demanda, el demandado también puede solicitar costas judiciales si es que, sí, lo vamos si a es que solicitar al resulta, final. si es que resulta, ok, perfecto, pues. Ajá, sí, sí, claro. Entonces, aquí, a ver, esta no es la versión final. Déjenme sacar la versión final, espérenme. Qué caray. Ustedes tienen la versión final que les pasé, ¿no? Sí, Pásenmela, porque la que yo tengo, no sé qué haya pasado y se borró. Pásenmela por el chat, por favor. Sí. A ver. Mm. No ha llegado nadie del equipo de la contestación. Parece que no, maestro. Bueno, ok. Ya aquí encontré la que me mandaron. Entonces, a ver, vamos a pegar los hechos. Vamos a pegar los hechos. Contestación, Pedro. A ver.
El suscrito, soy propietario del inmueble materia de este juicio. El 10 de mayo de 2020, el señor Fernando Ortiz celebró con el suscrito un contrato de compraventa mediante el cual me transmitió la propiedad y posesión del departamento tal por la cantidad de 20 millones de pesos. Esto lo acredito con el testimonio de la escritura pública tal que acompaño como anexo 1. Entonces, de acuerdo con el artículo 421, fracción cuarta, los vamos a aceptar, los vamos a negar o manifestar bajo protesta de decir que los desconoce. ¿No? Aquí tenemos que tomar una decisión del tipo de defensa que vamos a, a oponer, porque se acuerdan que en el protocolo, uno de esos era el análisis de la nulidad del primer contrato. Entonces, el suscrito soy propietario del inmueble materia de este juicio. ¿Van a manifestar, lo van a aceptar, lo van a negar o van a manifestar que lo desconocen bajo protesta de decir verdad? Lo negaría, profe. Ajá. Lo negaría también, bajo protesta de decir verdad. Negarlo no es bajo protesta de decir verdad. La única manera la carga de bajo protesta de decir verdad es cuando dices que lo desconoces. Sería Lo desconozco desconocerlo. bajo protesta de... Este hecho lo niego. Para que no los vayan a denunciar, este hecho lo niego con motivo de las excepciones y defensas que más adelante opondré, ¿no? O sea, no es una negativa lisa y llana. Para que después no le vayan a cambiar las cosas, las hojas, yo lo que hago es, niego que el actor sea propietario del inmueble materia de este juicio. O sea, no es. Acuérdense que mientras no se declare la nulidad de las escrituras, pues ya no es, ¿no? 2. El 10 de enero de 2025, personal de la Dirección General del Registro Civil me entregó una constancia de folio real y un certificado de existencia o inexistencia de gravámenes relacionadas con el inmueble materia de este juicio. ¿Qué hacemos? ¿Lo aceptamos, lo negamos o manifestamos bajo protesta de decir verdad que lo desconocemos? Y lo desconocemos, ¿no? Porque pues, es Lo un hecho, desconozco. no es un hecho Lo propio. desconozco porque yo no tenía acceso antes al documento. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que desconozco dicho hecho, ¿no? Luego, supuestamente fueron celebradas 2 compraventas relacionadas con el inmueble de este juicio. Al revisar dichos documentos me percaté de la existencia de los siguientes actos jurídicos.
la del 15 de mayo de 15 millones y la del 15 de julio de 4 millones. Entonces, este hecho es cierto. Nada más hay que aclarar. Aclaro. Aclaro que en cuanto hace a la mía, a la última, que en cuanto hace a la compra-venta que celebré, no es supuesta, sino real, ¿no? Y luego, es cierto que del certificado de existencia e inexistencia de gravámenes y de la constancia de folio real se advierte la existencia de los siguientes actos jurídicos. ¿No? Es cierto, este y este. ¿De acuerdo? 4. La primera compraventa carece de objeto y consentimiento. En cuanto al supuesto contrato de compraventa de 15 de mayo de 2020, le hago de su conocimiento que el suscrito jamás otorgué mi consentimiento, no formé la escritura ni recibí el precio. Lo afirman, lo niegan o manifiestan bajo protesta, es decir, verdad que lo desconoce. Lo desconozco. Así es. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que este hecho lo desconozco. Entonces, la carga de la prueba se la arrojan al actor, ¿no? Porque ustedes, ¿cómo saben que no le pagó? Todavía no ha contestado el otro, ¿no? La segunda compraventa, carece de objeto. O sea, la mía, la de nosotros, la de Pedro. Lo niego. Es falso, o lo niego. Niego que la segunda compraventa carezca de objeto. Dice, en cuanto al supuesto contrato de compraventa de 15 de julio de 2020, si usted declara nulidad absoluta e inexistencia del diverso contrato de 15 de mayo de 2020, entonces el señor Saúl Hernández nunca adquirió la propiedad ni posesión del inmueble en materia de este, y por ende vendió una cosa que no era de su propiedad. Entonces aquí niego que la segunda compraventa carezca de objeto, pues le compré al titular registral y pagué el precio, ¿no? Como lo acredito con tal. Las transferencias, los recibos de pago, etcétera, etcétera. Y le pondríamos otro argumento. Le pondremos otro argumento.
Le pondríamos es inadmisible la petición de la actora en cuanto a que usted declare la nulidad absoluta de la primera y por consecuencia de la segunda compraventa, de la última compraventa, ¿no? Toda vez que el artículo 48 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que no pueden acumularse en una sola demanda cuando una acción dependa del resultado de la otra. ¿Sí entendieron el argumento? ¿Sí lo entendieron? Yo no, profe. Miren, no se pueden acumular en la misma demanda, o sea, no puedes demandar al mismo tiempo cuando una acción dependa del resultado de la otra. La acción de nulidad de la última compraventa, ¿de qué depende? De la nulidad ¿Mandé? de la nulidad de la primera compraventa. Claro. Entonces, tú no puedes acumular en la misma demanda acciones cuando una depende del resultado de la otra. Porque vean lo que puso el actor. En cuanto al supuesto contrato de 15 de julio, si usted declara la nulidad absoluta o inexistencia del anterior de 15 de mayo, entonces el señor Saúl nunca adquirió la propiedad ni posesión del inmueble, materia de este, y por ende vendió una cosa, o sea, depende, la nulidad del último contrato depende de la nulidad del primero, y el código dice que no pueden acumularse en la misma demanda acciones cuando una dependa del resultado de la otra. ¿Sí me entienden? ¿Sí queda claro o no? Lo repito. O sea que tendría que Sí. haber, o sea que tendría la demanda tendría que haber hecho dos acciones, dos Ajá, demandas, perdón, Dos ajá, demandas. sí, procesalmente hablando. ajá. Y lo que le faltó al actor en la demanda es decir que eso va en contra del derecho fundamental a la justicia completa y a la justicia pronta. ¿Por qué voy a tener que presentar 10 demandas si hay 10 transmisiones, si todas están vinculadas? Entonces no voy a tener una justicia pronta y no voy a tener una justicia completa, porque si anulo la primera, voy a tener que demandar la segunda después en otro juicio y se va a hacer interminable. Entonces, lo que le faltó al actor es decir, con base en el artículo 17, te pido que declares
inapliques en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad, que inapliques este párrafo, esta porción normativa, porque va en contra de la justicia completa. ¿Sí? Profe, y en caso de que le dieran la razón al demandado por este artículo 48, el demandante, la parte actora, puede promover un juicio de amparo para Claro, hay anular que alegar en contra de la esta. sentencia y Ok, después de acreditar en la apelación, hay que presentar un juicio de amparo y alegar la inconstitucionalidad de esta porción normativa con base en el artículo 170 de la Ley de Amparo. Vamos a ver el artículo 170 de la Ley de Amparo. pero también será inconvencional, ¿no, profe? Sí, inconvencional e inconstitucional. Miren. Pero eso lo tendrían que hacer valer ya sea vía control difuso o hacerlo valer en la demanda de amparo directo. Miren, Profe, y en el caso de ahorita que estamos respondiendo a la demanda, aparte del artículo 48, no puede alegar los principios de la autonomía de la voluntad y el pacta sunt servanda ¿para qué? para el último compraventa. O sea, porque se le vendieron en 4 millones y pues es su voluntad, ¿no? Vendérmela en 4 millones y a eso nos comprometimos según el pacta sunt servanda, ¿no? El Eso, principio. ajá, eso lo vamos a hacer valer en la capítulo de excepciones y defensas. Ahora, Perfecto. vean, este artículo me parece que establece que no se puede acumular en una demanda cuando una acción dependa del resultado de la otra. Es decir, no puedes tú solicitar la nulidad de la última compraventa cuando esa nulidad de la última compraventa dependa de la nulidad de la primera. Eso es lo que dice ese artículo. Entonces, yo creo que viola la justicia completa. Pues imagínate cuántas demandas vas a tener que presentar, cuántos juicios. Miren, la ley de amparo, mmm, la ley de amparo en el artículo 175 establece, a ver quién me ayuda. Artículo 175. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito en el que se expresarán Hasta ahí. Fracción cuarta. el acto reclamado cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional, la norma general aplicada. Ajá. Ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de estos en la parte considerativa de la sentencia. ¿Ya vieron? Entonces, tendrían que alegar la inconstitucionalidad de ese artículo 48 de la porción normativa en la demanda de amparo directo. Vean el curso que tengo en el canal sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a la luz de la Constitución. Tengo un curso ahí subido, en donde viene cómo hacer esto, cómo defenderse constitucionalmente de este tipo de artículos, en amparo indirecto y en amparo directo. Vean ese curso. Luego, entonces, luego de ahí, el otro hecho es, el último comprador no tiene la calidad de tercero adquirente de buena fe. ¿Es falso? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿O manifiesto bajo por toda verdad que lo desconozco? Es falso. Es falso, profe. Es falso.
es falso que el suscrito o niego que el suscrito carezca. Traten de redactar en positivo. Carezca de la calidad de tercero adquirente de buena fe. Toda vez que le compré el inmueble materia de este juicio al titular registral y le pagué el precio convenido de acuerdo al principio de autonomía de la voluntad. Pues, si el Código Civil permite donar, con mayor razón, permite que fijar Libremente el precio. un precio menor, ¿no? Y también el principio pacta sunt servanda, ¿no? Fue nuestra, o sea, así lo ¿Mm? acordamos, así lo vamos a, así lo Así es. cumplimos, ¿no? Sí, pero el principio pacta, vamos a ponerlo, pero el principio pacta sunt servanda no es oponible al primer comprador. Ah, ok, bueno, si gusta, no lo ponemos ahí. No, hay que ponerlo, pero ¿Por qué no Ah, ya. porque él no intervino. El principio, y además el principio pacta sunt servanda es que las partes quedan obligadas a lo que acordaron y el demandante, el actor, no es parte. Y luego, como podrá observar, respecto del último contrato no existe una proporción razonable entre el valor comercial y la materia del juicio. Entonces, es cierto que eso es cierto. Es cierto que respecto del último contrato no existe una proporción razonable entre el valor comercial, pero aquí nos vamos a defender con lo siguiente. Miren, efectivamente no hay una proporción razonable. Espérame un segundo. Bueno, permítame un segundo. Entonces, nosotros nos vamos a defender con el Código Civil. Miren, vean, vamos a oponer Es cierto que respecto al último contrato de compra-venta no existe una proporción razonable. Sin embargo,
ello no es una causa de nulidad porque no está prohibido fijar un precio menor, ni es una situación de orden público. Al contrario, el artículo 1839 del Código Civil aplicable a la Ciudad de México, por ahí sus micrófonos, por favor. Ciudad de México establece que los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes, ¿no? O sea, pues las cláusulas se crean convenientes, ¿no? Ahora, vamos a defendernos con otro artículo. Miren. Hay un artículo que dice, mm, miren, mm, hay un artículo que, 1900, debe ser en 1958. A ver, o 1859. 1859. Aquí está. Miren, vean. Además, suponiendo, además, la naturaleza jurídica de dicho contrato es mixta, pues en cuanto al valor que alcance con el precio que pagué, es una compraventa. Y respecto de lo demás,
es una ¿qué? ¿Qué es? Donación, ¿Una qué? donación. Claro, es una donación. Entonces, por lo que se trata de un contrato innominado de los previstos en el artículo 1858 del Código Civil. A ver, ¿quién lee el 1858? Artículo, Artículo 1800. ¿Quién lo lee? Marta, ¿Mm? Artículo 1858. Los contratos que no estén específicamente reglamentados en este código se regirán por las reglas generales de las no se te entiende. disposiciones con el A que ver, otra te vez porque no se de entiende. los Otra vez, por favor, no se entiende. A ver, artículo 1858 del Código Civil aplicable a la Ciudad de México. Creo que tienes problemas con tu internet porque no se te entiende. A ver, ¿alguien más? Artículo, artículo 1858. Ahí está. Los contratos que no estén especialmente reglamentados en este código se regirán por las reglas generales de los contratos, por Ujú. las estipulaciones de las partes y en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los Ujú, reglamentados en este ordenamiento. ujú. Eh, entonces, miren, hay otro, miren. mm, mm, dice aquí, miren, el artículo 2337 del Código Civil, lo que dice. Entonces aquí le podemos poner dos artículos. En los artículos 1858 y 2337
del Código Civil, que establece el 2337. Artículo 2337. Ajá. Cuando la donación sea onerosa, solo se considera donado el exceso que hubiere en el precio de la cosa, deducidas en él las cargas. ¿Ya vieron? Se considera donado el exceso que hubiera en el precio. O sea, pagué 4 millones y los 16 billones se consideran donados. ¿No? Entonces, no actúe de mala fe. Celebramos un contrato inominado que en parte es compraventa y que en parte es donación. Y luego Maestro, dice, eu, ¿y esta normatividad no se afecta con las disposiciones del antilavado? no, el antilavado es cuando pagas en efectivo. Y aquí se pagó los 4 millones bien y se donó lo demás. Y otra cosa, ¿habría que llamar a juicio a quien le vendió este bien a Pedro? Ujú. Sí se llamó juicio, se llamó a Saúl. Ah, ok, sí. ¿Qué Luego, pasa si no se presenta? si no se presenta Saúl, Ajá. se va en rebeldía y se tiene que contestar en sentido negativo, ¿no? Ah. Luego, 7, el último vendedor actuó de mala fe. ¿Es cierto, es falso o lo manifiesto bajo protesta de decir verdad que lo desconozco? Niego que el suscrito no, más bien niego que, porque aquí yo soy el comprador, niego que el último vendedor actuó de mala fe. Dice, en caso concreto, el señor Saúl Hernández actuó de mala fe porque a pesar de que no me pagó el precio ni el suscrito, firmé la escritura que contiene el contrato de compra-venta, ocultó esa información para realizar los trámites de su inscripción de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad del Comercio. Más bien aquí manifiesto bajo protesta de decir verdad, ¿no? Lo desconozco porque no sé, manifiesto bajo protesta de decir verdad, porque si digo que lo conozco, yo mismo estoy aceptando que estoy actuando de mala fe. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que desconozco si el último vendedor actuó porque pues, finalmente es un hecho de él, ¿no? De mala fe. Dice aquí, en el caso concreto del señor Saúl actuó de mala fe porque a pesar de que no me pagó el precio, pues es que eso yo no lo sé. Si se lo pagó o no se lo pagó, ¿no? Tenemos que llamar y esperar a ver qué dice, y además en la escritura dice que se lo pagó. Entonces, quien tiene la carga de la prueba de demostrar lo contrario y tirar la escritura es él, el actor. Porque a sabiendas de esas circunstancias celebró un contrato de compraventa a un precio mucho menor y desproporcional. Entonces, dice aquí, igual, es cierto que es desproporcional, pero en parte no es nulo, porque en parte yo puedo poner las cláusulas que yo quiera y no está prohibido, y además es un contrato inominado, en una parte es donación y en una parte es compra-venta. Profe, además hay otro principio general de derecho, ¿no? Que aquello que no está prohibido está permitido. Sí, sí, deriva del principio de autonomía de la voluntad. El último vendedor actuó de mala fe. Aquí sí, niego que el suscrito en mi carácter
en mi carácter de último vendedor haya actuado de mala fe. Dice que Pedro Reyes actuó porque omitió realizar las investigaciones que estaban a su alcance respecto de la legalidad de la compraventa, pues es evidente que nadie vendería un inmueble que está en regla por un precio muchísimo menor a su valor comercial sin la existencia de una relación personal. Entonces aquí niego. ¿Qué pasó, Erika? Pero es el último comprador, ¿no? Es que ahí dice el último vendedor. Sí, tienes razón. Comprador. Niego que el suscrito, haya omitido realizar las investigaciones que estaban a mi alcance respecto a la legalidad de la compraventa. Porque los documentos idóneos para determinar esa situación o la legalidad es la constancia de folio real y el certificado de existencia o inexistencia de gravámenes. De lo contrario, me obligarían a el desahogo de una prueba diabólica. ¿Sí saben qué es eso? ¿Sí saben qué es una prueba diabólica? No, profe, a No. ver, platíquenos. Miren. Es cuando tienes que buscar los antecedentes registrales ah, hasta Al atrás, 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 infinito, atrás, al al infinito. infinito, Ajá. pues eso no lo establece la ley. No, miren. Profe, ¿una sugerencia? ¿Se puede? Sí, Yo le dime. pondría, niego que el suscrito haya realizado, haya omitido realizar las investigaciones que estaban a mi alcance Ujú. respecto de la legalidad de la compraventa. Yo le pondría, pues tuve a la vista o pues revisé los documentos idóneos para determinar la legalidad, que son la constancia del folio real y el certificado de inexistencia o inexistencia. Y ya, A lo ver, demás, ¿no? niego que, Porque revisé o tuve a la vista, pues lo- tuve a la vista o revisé, los documentos idóneos que, para determinar la legalidad, que es la constancia, la que legalidad, son, que son la constancia de folio real y el certificado de existencia o inexistencia de gravámenes. De lo contrario, me obligaría al desahogo de una prueba diabólica que está prohibida. Miren, hay tesis jurisprudenciales sobre la prueba diabólica. La prueba diabólica es esta. A ver, ¿quién lee la tesis? Ayúdenme porque si no, no terminamos. Prueba diabólica. No es necesario rendir prueba sucesiva e infinita del derecho de propiedad, pues esto constituye la llamada prueba diabólica, rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en numerosas ejecutorias. O sea, no tengo que rendir prueba sucesiva e infinita. O sea, le compró, adquirió al infinito. Eso es imposible. Entonces, hay más tesis sobre la prueba diabólica
Y Bien, según el Código Civil, profe, nadie está obligado a lo imposible. nadie está obligado a lo imposible. Entonces, ¿no? Bueno, o sea, yo no tengo la carga o sea, no tengo la obligación de irme hacia atrás y atrás y atrás y atrás, ¿no? Luego, la última compraventa fue celebrada con violación a normas prohibitivas y de orden público porque el Código Civil aplicable a la Ciudad de México prohíbe la venta de cosa ajena. Niego que la última compraventa fue celebrada con violaciones a normas prohibitivas de orden público porque el Código Civil prohíbe la venta de cosa ajena. Como ya lo mencioné, no es posible acumular en la demanda las acciones que deriven del resultado de otra. ¿Sí? O sea, me estoy esperando al resultado de la primera nulidad para que se dé la segunda de nulidad y carezca de objeto. Eso no se puede, ¿no? De acuerdo al artículo 48, ¿no? Al artículo 48 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Además de que el Código Civil me permite poner las cláusulas que crea conveniente, ¿no? E incluso celebrar contratos innominados, en parte compraventa y en parte donación, ¿no? En consecuencia, el señor Pedro Reyes no tiene el carácter de tercero adquirente de buena fe. Niego, Profe, eu, ¿podemos, igual sugerencia para corrección? sí, Ok, en el 9, si gusta poner la pantalla, ahí voy. A ver, en el 9 dice, niego que la última compraventa fue celebrada con violación a normas prohibitivas y de orden público, porque el Código Civil aplicable a la Ciudad de México prohíbe la venta de cosa ajena. Ahí estoy aceptando que el Código Civil prohíbe la venta de cosa ajena, o sea, ahí ligeramente estoy es que sí lo aceptando. prohíbe. Sí, Más sí, bien, sí, pero puedo ah, ponerle ahí mejor, niego que se ha llevado a cabo la venta de cosa ajena. dale, eso sí puede ser, Niego porque que, el Código Civil sí prohíbe la, pero en ah, este caso niego que, niego, no, eh, arriba, 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 arriba. niego que la última compraventa, No, pero arriba, profe, sí, niego que la última compraventa, donde dice prohíbe la venta, ahí yo le pondría niego que la última compraventa tuvo nie- o haya tenido o tenga como objeto una cosa ven- ajena. un- Y ya, venta de una cosa ajena. como objeto, sí. Pero es que aquí ya dice, digo que la última compraventa tenga como objeto una cosa ajena. ¿Sale? Ah, ok. Sí, yo había pensado en ponerlo en donde dice Ciudad de México a continuación, por lo tanto niego que la última compraventa tenga el carácter de venta Sí, puede ser de cosa acá, ajena. pues puede ser acá. No, no pasa Ah, nada. perfecto, gracias.
En consecuencia, niego que el suscrito carezca del carácter de tercero adquirente de buena fe registral, pues le compré al titular registral, le pagué el precio y la venta no contraviene normas de orden público ni de interés social, ¿no? Entonces, si se fijan, hay de un lado y del otro, ¿eh? O sea, luego, en relación al capítulo de derecho, contestación al capítulo de derecho. El juicio de heredero civil oral está regulado en los artículos, pues sí, es cierto, ¿no? Es cierto que el juicio civil oral está regulado en los artículos. Intento la acción personal declarativa y de condena de nulidad, pues es lo que intenta. Realmente no es cierto, sin aceptar su procedencia, que la actora intenta la acción personal, ¿no? Aquí podría entrar la controversia si es una acción personal o es una acción real, ¿no? Los contratos de compraventa son inexistentes por falta de objeto o consentimiento con base en los artículos. Entonces aquí, si bien es cierto que los contratos son inexistentes por falta de objeto, consentimiento, también lo es que en este caso mi contrato sí tiene consentimiento y objeto. ¿Qué pasó, Saraí? En el chat, la compañera Brenda Murrieta dice que si la última venta fuese totalmente en donación en perjuicio de acreedores, también podría demandarse la nulidad. Ujú. Hay una acción de fraude de acreedores, pero Pero aquí esa ya no, sería una pero especie aquí de acción no, pauliana, ¿no, profe? pero aquí no se actualiza porque no se le está demandando, no está demandando un acreedor, está demandando el titular original. Ujú. Sí. Sí, la donación, se puede anular, pero no en esta acción, sino en una acción de fraude en perjuicio de acreedores. Es otra acción civil. Pero eso tendría que anularla, por ejemplo, el acreedor del titular originario. Vamos a suponer que el titular originario, Juan Carlos, le debe 10 millones a una tercera persona. Esa persona podría demandar la nulidad en perjuicio de acreedores, pero tampoco creo que sería tan fácil, porque la nulidad sería cuando Juan Carlos le hubiera donado a Saúl, y Juan Carlos no le donó a Saúl, ¿sí? Por eso hacen la transmisión de la transmisión de la transmisión. Ahorita vemos eso, ahorita es una buena pregunta, un buen tema, pero para que haya fraude en perjuicio de acreedores, Juan Carlos, el primer adquirente, tendría que haberle donado a Saúl y no fue así, ¿no?
El último comprador no es adquirente de buena fe con base en el artículo 3009 y la siguiente. Niego que el Profe, en el anterior, en el párrafo de arriba donde dice, también lo es que en mi caso mi contrato sí tiene objeto y consentimiento, podríamos poner los artículos que ahorita puso, ¿no? De acuerdo al artículo 48 y el otro, bueno, los que recién acaba de poner. Sí, sí, también lo es que mi contrato sí tiene consentimiento de objeto y por ende, dichos preceptos, estos son inaplicables, ¿no? Al contrario, son aplicables a este caso los artículos y ponemos los de acá arriba. Los artículos 1858 y del Código Civil. Todos estos tres. Los artículos 1839, 1858 y 2337. ¿Ya vieron? Niego que el suscrito carezca de la calidad de un adquirente de buena fe con base en el 3009 y la siguiente jurisprudencia. Entonces, aquí lo que tenemos que señalar es que cumplimos con todo esto. Lo anterior porque le compré al titular registral, pagué el precio, no es contraria a normas de orden público, normas prohibitivas, ni de orden público. Además, aquí está, mira. El A, adquirir un derecho real sobre un inmueble que se trate de quien aparece como titular registral. Lo anterior, ¿por qué? Más fácil. Adquirir un derecho real sobre el inmueble de que se trata, de quien aparecía como titular registral por virtud de un acto que se presume válido al momento de la adquisición, ¿no? ¿No? B. Inscribí el primer testimonio en el registro público de la propiedad a mi favor el derecho real adquirido. Adquirí a título oneroso Más, bueno, ahí más bien adquirió a título mixto, ¿no, profe? sí. Oneroso y Es que incluyendo el oneroso. la donación también es onerosa.
Ok, perfecto. Porque acuérdense que vimos el artículo de la donación onerosa. La donación onerosa. ¿Ya vieron? Ah, sí, es cierto, perfecto. Adquirí a título oneroso y a pesar de que no existe una proporción razonable entre el valor de la cosa y el precio de la contraprestación pagada por ella, ello no implica mala fe ni violación a leyes prohibitivas ni de orden público, pues los artículos los artículos me permiten celebrar el contrato en los términos que lo hice, ¿no? Luego, siempre y cuando haya pruebas suficientes de su conocimiento respecto a los vicios del título de su vendedor o se desprendan del registro. No existen, el actor Profe, no ofreció, ¿puedo, ajá, puedo? Donde dice en el inciso C que dice adquirí a título oneroso y a pesar de que no existe una proporción razonable, no se podría poner adquirí a título oneroso y sí existe una proporción razonable entre el valor de la cosa de contraprestación y ello no implica ni mala fe ni violación de leyes prohibitivas, pues los artículos tal y tal, del Código Civil aplicable me permiten celebrar un contrato de donación onerosa en los es términos que que no hay establece la ley. proporción. O sea, lo que dice la Corte es que no hay proporción razonable entre el valor y el precio. Pero como es una donación onerosa, donación onerosa, la figura de donación onerosa le dan una proporción razonable, ¿no? Porque es una donación No, onerosa. pero es que aquí habla Ah, perfecto, bueno, está bien. proporción razonable entre el valor de la cosa y el precio. O, Ok, muchas o gracias. contraprestación pagada por ella. O sea, respecto a lo demás no lo pagó. Ah, ok, sí, O sea, eso gracias. sí no lo podemos, o sea, no podemos defender lo indefendible. La verdad es que no hay una, una proporción razonable entre el valor de la cosa y lo que pagó. Lo que Perfecto. estamos argumentando es que ello no implica mala fe ni violación a leyes prohibitivas de orden público. ¿Por qué? Porque el código me permite celebrarlo así, ¿no? El actor no ofreció pruebas de que el suscrito tenía conocimiento respecto de los supuestos vicios del título de mi vendedor y ni se desprenden ni se desprendían claramente del propio registro público de la propiedad porque del certificado de libertad de gravámenes y del folio real se advertía o se advirtió que el único propietario del inmueble era mi vendedor, ¿no? No ofreció. Entonces, todavía le podemos meter algo más. Todavía le podemos meter algo más.
Miren, hay un artículo, creo que es el 17 del Código Civil, que habla de la lesión. Miren. Todavía le podremos poner más. Le podemos poner. Le podemos poner. Y le podemos poner. El actor no ofreció pruebas para demostrar que el suscrito exploté la suma ignorancia la notoria inexperiencia o extrema miseria del vendedor. ¿No? En términos del artículo. 17 del Código Civil, aplicable a la Ciudad de México. ¿Ya vieron? Pues tampoco ofreció prueba de una lesión civil. A ver, ¿quién lee el 17? Artículo 17. Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios. Tampoco ofreció pruebas de eso. Entonces, cuando les toque a ustedes hacer una demanda, pues, vean todo eso, acrediten todo eso, porque si no les van a contestar así. Y luego dice que finalmente es aplicable el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Miren. Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 21. Artículo 21. Aquí es donde está, aquí es donde va a estar el problema. A ver. Artículo 21. Aquí es donde va a estar el problema.
El artículo, ay, el artículo 21 el artículo 21 establece ¿qué establece el artículo 21? A ver, ayúdenme. Artículo 21. Derecho a la propiedad privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Finalmente, es inaplicable el artículo 21 porque no existe violación al derecho de propiedad del actor. Ello es así porque no era dueño en ese momento ya. efectivamente. Ello es así porque el suscrito no le compré el inmueble al actor. Y de acuerdo con la primera escritura de compraventa, el actor recibió la cantidad de 15 millones de pesos. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí sí no, lo cual no es desproporcional, lo cual de ninguna manera es desproporcional. Él tendrá que acreditar que no se lo entregaron, ¿no? Profe, también puede ser por otro camino. A ver, dime. Finalmente es inaplicable el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos porque no existe violación al derecho de la propiedad del actor, puesto que en el momento en que yo adquirí el inmueble, el propietario era fulano de tal, de acuerdo a lo que ya acredité con el eh, registro de libertad de gravamen y el Ujú, folio real número tal, ¿no? Que son las sí, pruebas que estaba presentando, ujú. Que ¿no? se reduce que el suscrito no le compré el inmueble al actor, ¿no? Lo podemos hacer así o lo podemos detallar más, ¿no? Ok, Ok. sí, o sea, lo podemos poner así o lo podemos detallar. Obviamente, acuérdense que ese es un primer proyecto. Hay que revisarlo, hay que volver a revisarlo, hay que reforzarlo, hay que volver a hacer volver a hacer mm, volver a rehacer la contestación, ¿no? Hay que revisarlo, regresar y regresar y regresar. Entonces, vamos a ofrecer las pruebas. Ya nos quedan 5 minutos. Vamos a ver nada más el código en el 241.
Con sus propias pruebas le vamos a ganar, le podemos ganar. Contestará los hechos, deberá ofrecer las pruebas mencionando con toda precisión el hecho o hechos que trata de demostrar, debiendo proporcionar el nombre de las personas que deban de rendir testimonio. Las excepciones y defensas que se tengan se harán valer en la contestación y nunca después, salvo las supervenientes. Se procurará citar los preceptos legales y convencionales, los criterios jurisprudenciales o doctrinales. La firma de la demanda, acompañar copia simple de la contestación debidamente foliada e identificada como copia para dar vista a la actora y los demás requisitos. Se podrá proponer la reconvención. Entonces, tendríamos que ofrecer las pruebas, y después oponer las excepciones y defensas. A ver, vamos a ver las pruebas. Obviamente, la instrumental de actuaciones también nos va a servir. Aquí lo va a cambiar. Los hechos que trata de acreditar son señalados en 1 a 10, pero creo que ya no son 10, son 8. ¿Son cuántos? Ah, sí, son 10. Son 10. En cuanto a que los dos contratos de compraventa son inexistentes. Aquí sería en cuanto a que los dos contratos de compraventa señalados en los hechos 3 y 4 y 5 son existentes y válidos. Porque existe consentimiento en su celebración, consentimiento y objeto, así como el suscrito en mi carácter de último comprador, tengo la calidad de tercero adquirente de buena fe, ¿no? La 2 es la escritura pública, la del señor, la del actor. Aquí solamente que le encontráramos algún vicio, que pusiéramos una excepción, la ofreceríamos, ¿no? De todos modos, por el principio de adquisición procesal, pues va a formar parte del caudal probatorio. La constancia de folio real y el certificado, eso sí, en cuanto a que de los mismos se desprende la existencia de las dos compraventas del inmueble en materia de este juicio, ¿no? Ahí están. Son mismas que son válidas, mismas que son existentes y válidas hasta que por resolución judicial firme se determine lo contrario, ¿no? O sea, mientras no. La escritura pública de 15 de mayo es la primera compraventa. Trato de acreditar estos hechos. En cuanto a dicha escritura es existente y válida, hasta que por resolución judicial firme se determine lo contrario. O sea, ahí no podemos decir que sí tiene la firma, porque pues no tiene la firma. Que el suscrito, como último comprador,
tengo el carácter de tercero adquirente buena fe y que los últimos comprador y vendedor actuamos de buena fe. La documental es la segunda escritura. También, en cuanto a dicha escritura es existente y válida, porque tiene objeto que pueda ser materia del contrato, el último comprador, el suscrito como último comprador, tengo el carácter de tercero adquirente de buena fe y los últimos comprador y vendedor actuamos de buena fe. Luego, esta pues nosotros la vamos a exhibir, ¿no? Misma que exhibo como anexo tal, ¿no? La exhibo. Ahora, ¿ya qué horas son? ¿Tienen 5 minutos? ¿O ya le paramos? Sí. Sí, profe. maestro, Seguimos. ¿se pueden- Bueno, entonces, también yo ofrecería la presuncional legal y humana. Ofrecería la presuncional legal. ¿Cuál? Que deriva del artículo según la cual la buena fe se presume. A ver, ¿en dónde encontramos que la buena fe se presume? ¿En qué artículo lo habíamos visto? En el Código Civil, profe. Ajá. Vamos a ver el Código Civil. Código Civil. En el 3009, ¿no? Sí, y también en la ley del notariado, los Ujú, documentos públicos de notario se presumen, por ser públicos, se presumen también de buena fe los documentos. ujú. 3009, párrafo segundo. Entonces, voy a ofrecer la presuncional legal derivada del artículo 3009, párrafo segundo del Código Civil, aplicable a la Ciudad de México, según la cual la buena fe se presume. Los hechos que te voy a decretar en cuanto a que dicha escritura es existente y válida, porque tiene objeto, actuamos de buena fe. La razón por la que considero que esta prueba acredita mis afirmaciones es porque tengo a mi favor dicha presuncional legal. Y acuérdense que en términos del Código Nacional, ya lo habíamos visto, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿qué pasa con las presuncionales legales? Son válidas, profe. El artículo 339 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece lo siguiente. La razón por la que considero que esta prueba acreditará mis afirmaciones es porque tengo a mi favor dicha presunción legal y
con base en el artículo 339 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la persona quien tiene a su favor una presunción legal, solo estará obligada a probar el hecho en que se funda la presunción. ¿En qué se funda la presunción? En la compraventa, ¿no? Se presume que soy adquirente de buena fe. Acredito mi compraventa, ya nomás tengo que acreditar la compraventa y se presume la buena fe. ¿Sale? Bueno, aquí nos vamos a quedar. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Ya vieron cómo de un lado, del otro, argumento contra argumento, de un argumento exegético se le pone un teleológico, a un teleológico se le pone un sistemático, a un sistemático se le pone una interpretación conforme, y entonces todo va así, ¿no? Entonces, mañana terminamos con las excepciones y defensas. Ya no se presentó nadie, ¿verdad? De los